Eh, creo que estamos poniendo demasiada importancia, creo, al modelo político de un país, ¿no? Creo que eso no va a sacar de la pobreza a Latinoamérica. Si ves el caso de China, ha sido un trabajo duro, este, un trabajo casi hasta que se agotaron, ¿no? Ya sus nuevas generaciones ya no quieren trabajar como sus padres o abuelos y están como queriendo tirar la toalla o algo así, pero Ahorita te quedan 30 segundos, pero yo te quería rebatir, ¿no? O sea, pero China hizo una gran reestructuración de su modelo político antes de hacer todas esas reformas. O sea, sí, pero el ellos, modelo político tienes que hacerlo eficiente, si no todo se va al cacho. sí, pero el de ellos estaba destrozado, pues, no tenían ni siquiera una unidad de país, estaban fragmentados en territorios de señores de la guerra. Y bueno, el Partido Comunista sí logró eso al menos, ¿no? Ya después cuando tomó el poder sí fracasó durante casi 20 años, pero previo a eso estaba en un desastre. Complejo siempre Latinoamérica, ¿no? Analizar las realidades, un tanto también son diversas, no son iguales, aunque tengamos puntos de convergencia, hay puntos de divergencias también, ¿no? En cuanto, por ejemplo, ciertos procesos han ido cambiando después de la independencia, viendo los procesos que ha tenido, por ejemplo, Argentina, Chile, el Brasil, ¿no? Uruguay. Si hablamos desde el hemisferio sur, ubicamos a países que logran un mayor nivel de desarrollo a la actualidad, y si los comparamos con países del norte de nuestro continente, tienen otro nivel de desarrollo, vamos a decir, un poco menor, y no nos sintamos mal, pero obviamente voy a incluir al Perú, que es mi país, dentro de ese globo, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente han tenido digamos, los países del sur de nuestro continente, ya lo nombré, Uruguay, ¿no? Por ejemplo, un gran nivel de desarrollo educativo, tecnológico, incluso Uruguay fabricaba y fabrica hasta ahora, debe ser, software, y uno de los niveles de ingresos altos en América Latina, como para dar un ejemplo, ¿no? El Brasil, ¿no? Ni hablar de Brasil, una quinta potencia mundial. Argentina, que sería, digamos, un caso distinto con el tema de Milei ahora, pero siempre históricamente ha sido un país económicamente potente, ¿no? Con mucha industria, muy buena en un nivel educativo, también Chile, y bueno, no podría decir Paraguay, pero digamos, lo podríamos ubicar dentro del otro espacio. Digamos, después está Ecuador, Colombia, el caso peruano, Venezuela. Venezuela es un poco dicotómico acá, pero bueno, está el tema de que eh, yo apelaría a un tema, claro, de integración. Primero que nada, yo veo, identifico un patrón en la América Latina, que es nuestro problema, que no hemos podido concretar lo que ha hecho incluso Estados Unidos con el bloque europeo, ¿no? Porque Estados Unidos, siendo una potencia, siempre supo que no podía actuar solo y se unió a un bloque que es la OTAN, ¿no? Y prácticamente para defensa y ejercicios militares en cuanto a su seguridad nacional, ¿no? En cuanto a su política expansiva. Eh, y últimamente han nacido los BRICS. Entonces, ya tenemos bloques muy importantes en el mundo. ¿Y qué ha hecho Sudamérica o Latinoamérica? Bueno, nosotros hemos tenido lo que ha sido la propuesta muy buena de Chávez en su momento, con Néstor, con Cristina, perdón, con Correa en Ecuador, con Brasil con Lula, ¿no? El famoso UNASUR. Ya escuchaba algo de Mercosur, pero mucha gente se olvida de UNASUR, ¿no? Mercosur es una, digamos, es un ente más que tenga un propósito integracionista, es más comercial que otra cosa. UNASUR pretendía ir más allá, ¿no? UNASUR tenía trabajo, digamos, un poco más tema de generar un banco del sur, por ejemplo, o sea, un sector financiero que agrupe a los países, que podamos no depender de, por ejemplo, el Fondo Monetario, ¿no? El Club de París o las instituciones, digamos, norteamericanas, europeas, que nos generan un problema a nuestro país cada vez que nos endeudamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese Banco del Sur, que es muy importante investigar, saber qué ocurrió en ese momento y por qué no se concreta UNASUR, solamente creo duró un par de años, ¿no?
y después se diluyó. Este, Eh, Lino, ¿y tú podrías decirnos qué fue lo que pasó? Me parece súper sí, importante claro, en esta conversación. en el Divide y Reinarás, que es Maquiavelcito a Maquiavelo, obviamente habla de que es mejor es divide y yo puedo reinar. Y eso Estados Unidos siempre lo ha hecho, digamos, siempre ha entrado sus garras de su águila dentro de América Latina y eso está, se puede decir, dibujado, ¿no? O sea, se nota como Estados Unidos siempre ha creado, por ejemplo, la Alianza del Pacífico fue creada para eso. Y eso formó parte del Perú, México, Chile, digamos, ¿no? Para dividir esa UNASUR. Después también crearon el Grupo de Lima, donde Perú tuvo digamos, el anfitrión, digamos, de esa división fue el Perú, o sea, en mano creo que estaba Pedro Pablo Kuczynski en ese momento. Entonces mira cómo las ultraderechas o las derechas siempre han trabajado bajo los propósitos sometidos, ¿cierto?, a la irrupción norteamericana, porque para eso se crean los organismos. Si usted me dicen qué resultado ha obtenido esas agrupaciones nuevas para romper UNASUR, ninguna. O sea, algún resultado bueno, algo, alguna lección, algo en concreto que haya logrado el Perú, por ejemplo, para salir de la pobreza, para tener un país con crecimiento económico, desarrollo económico, que es diferente al crecimiento, a escala, no sé. Yo no veo, igual los países que lo conformaron tampoco, ¿no? Pero creo que la integración latinoamericana, aunque suene muy bolivariano o muy sanmartiniano, pienso yo que debería ser, más en un contexto crítico global que estamos pasando, debería ser un trabajo que debería continuarse para concretar. O sea, sí o sí. No, el Perú no puede andar solo, ya sabe, mira lo que pasa ahora con Sánchez, en el Perú yendo al tema electoral. No podemos salvaguardar nuestra democracia solos. O sea, no siquiera podemos hacer respetar ante una corte de nuestra democracia pensar de que esto ha sido un fraude. O sea, ¿quién defiende de eso? Entonces, yo creo que la integración hace ser que de alguna manera, como actúa la OEA, no, la OEA siempre ha intervenido, pero ha intervenido en favor siempre de las élites o de las derechas, digamos, ¿no? No de los presidentes populares o digamos que han tenido un proyecto nacional, vamos a decir, a los sectores más progresistas o de izquierda. Entonces, de alguna manera ayuda a este trabajo, digamos, de integración, ¿cierto? Haber formado una multilateralidad, ser un país multilateral dentro de una agrupación local como UNASUR, que no se logra, y bueno, se hace por algo, y el propósito era que Estados Unidos obviamente no deseaba eso, ¿no? En concreto eso, porque la respuesta me parece que puede extenderse más. Tengo otra pregunta. Estados Unidos tiene el dólar conectado con el petróleo. ¿Cuál iba a ser la conexión de la moneda latinoamericana en UNASUR? Con qué bien, con qué Mira, se hablaba de una moneda en especial, igual la data ya es de varios años atrás, la información, como una moneda común hace ser que es analógicamente parecido a lo que es BRICS, ¿no? BRICS pretende ya una sola moneda, y lo importante de ese Banco del Sur, que lo dijo el mismo Chávez en ese momento, era no depender del Fondo Monetario, ¿cierto? Y otras instituciones, y que países accediéramos a préstamos financieros para el desarrollo de infraestructura, salud, o sea, servicios que necesitaba el país, a tasas irrisorias, mínimas, casi cómicas, ¿no? Porque es el propósito es, pues, ayuda, ¿no? Es mutuosidad, reciprocidad, no es generar una ganancia, digamos, o que sea algo utilitario en cuanto a me integro para obtener algo, ¿no? Para eso no te integras y continúas solo, ¿no? O me sigo aliando a Estados Unidos bajo el Fondo Monetario. Entonces, Hubo diferencias, hubo contradicciones fuertes entre los capitalistas y los terratenientes. Justamente, ¿por qué Estados Unidos se desarrolló mucho más que Argentina y que Brasil, por ejemplo? O en un tiempo, por ejemplo, Estados Unidos, o bueno, México estaba más desarrollado que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos logra tal desarrollo industrial, tal avance. ¿Por qué? Porque pasa por una guerra civil y los capitalistas
vencen en esa guerra civil a los terratenientes, a los oligarcas, como dijo Lino. Algo que no pasó en Argentina, por ejemplo. En Argentina también hubo diferencias. Cada bando tenía sus representantes. Por ejemplo, de Argentina recuerdo la batalla de Caseros. En la batalla de Caseros vencen los oligarcas. Mutealo, por favor. Vencen los oligarcas. Y eso es lo que pasa también, eso es lo que ha pasado en Perú y en distintos países de Latinoamérica. No ha existido una revolución capitalista, una revolución burguesa. Por ejemplo, Lino comentó sobre que hubo un presidente que quiso nacionalizar el salitre para desarrollar o para capitales peruanos. Justamente esos capitales peruanos no necesariamente eran capitales oligarcas, o sea, eran, digamos, parte de una nueva fuerza burguesa, una nueva fuerza capitalista que quería desarrollarse en Perú. En el caso de Brasil pasó algo muy diferente, de que los terratenientes se reconvirtieron en capitalistas, invirtieron parte de sus ganancias en desarrollar ferrocarriles, en desarrollar industria. Bien, lo que quería aclarar es que hoy en día, siendo el capitalismo una fase superior a la del feudalismo, justamente la oligarquía pertenece a la fase más antigua, ¿no? O sea, la fase feudal. Y el capitalismo es una fase más que genera más desarrollo. ¿Y quiénes son los que encabezan un desarrollo capitalista, una revolución capitalista? Es una revolución burguesa, ¿no? Justamente en Rusia también se dio una revolución burguesa en febrero, en 1917. Y bueno, o sea, como comento, cuando la burguesía, cuando los capitalistas nacionales, los que desarrollan industria, los que quieren producir, tienen representación política y tienen poder en un país, justamente también se rebelan contra la agenda internacional, contra la división mundial del trabajo, como pasó con Alemania también en su momento. Digamos, en el siglo XX, Alemania no pertenecía a ese club privado de los países desarrollados que se habían dividido el mundo, sino que Alemania, mediante un gobierno nacionalista, quería desarrollar su industria, o sea, burgueses nacionalistas querían desarrollar sus empresas, para lo cual necesitaban recursos, necesitaban mercados, pero chocaban con intereses internacionales, ¿no? Por eso es que pasaron por la Primera Guerra Mundial, generaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese es el punto, de que si hay países más desarrollados que otros, es justamente porque existe una burguesía más desarrollada que la otra. O sea, eso es lo que quería aclarar.